En esta ocasión vamos a hablar sobre Kant, Immanuel Kant, un filósofo sumamente importante en la filosofía, no solamente ya de la época moderna, sino sobre todo en la filosofía y en la historia misma de la filosofía. Para ello nos acompañan el día de hoy dos grandes ponentes de talla internacional. El primero es David Marcos Luján, quien es estudiante de filosofía en la Universidad de Granada en España. Sus principales intereses son la ética, la filosofía política, y su última publicación, de hecho, lleva por título En defensa de la libertad de expresión, que fue publicada por el Instituto Mises de Brasil. En segundo término, presento a Manuel Lendínez Álvarez, quien es estudiante de tercero de filosofía en la Universidad de Granada, también en España. Es un apasionado de la filosofía, tanto teórica como práctica, y quizás por eso le guste tanto el filósofo del que hoy hablamos, que justo es Immanuel Kant. Para ello, y previo a desarrollar y darle la palabra a nuestros ponentes, quiero plantearles una de las cuestiones. Y para platicar sobre Immanuel Kant, primero debemos de entender a René Descartes y también a David Hume. Ellos dos, David Hume, digamos, el maestro de Kant, y René Descartes también involuntariamente un referente importante de este giro copernicano del que nosotros vamos a hablar. El giro copernicano puede entenderse también como un cambio de paradigma. Ya, por ejemplo, con Escoto y Occam, nosotros habíamos entendido que el hombre se había quedado sin Dios y sin mundo. El nominalismo de un Occam había hecho de la razón algo privativo del hombre, algo inherente al mismo y no algo esencial de Dios y a sus obras. En este sentido, el hombre queda así segregado de Dios y por lo que se refiere al mundo, tendrá que conquistarlo, tendrá que entenderlo, tendrá que asirlo, tendrá que experimentar sobre él mismo. La consecuencia de esto, bueno, ha sido un nuevo tipo de escepticismo, el cual nos hace recordar algo que sintió el hombre en esta crisis semejante. ¿Cuál es esta crisis? La crisis del mundo antiguo. Por ello, Descartes tiene como un punto de partida algo sumamente trascendental, apoyado de una base sobre la cual vamos a encontrar nuestra seguridad. Ello es la duda eterna, la duda por la duda en sí misma. Ya sin querer, René Descartes vuelve a instaurar la mayéutica socrática de la duda eterna del yo. En este sentido, llega a un punto en el que no se sabe quién es uno y terminas por concluir que existe una duda fundamental y esa duda es ¿quién soy yo? El yo se convierte a partir de ese momento en el centro de la filosofía y es lo más cierto y lo más seguro. La duda eterna del yo es lo único cierto, dice René Descartes. Él ha realizado ya este descubrimiento y es una gran revolución, es todo un giro, es un cambio de paradigma, porque ha convertido y ha invertido el orden del cosmos. Previo a René Descartes se seguía creyendo en una deidad, en una completa teología centralizada, por supuesto, y posterior a René Descartes tenemos un antropocentrismo. El hombre va a ser la historia y es el hombre el que va a entender su propia historia. Es la historia del hombre para el hombre. Claro, para el antiguo hombre, el yo no era sino una cosa más en el universo, lo que evidentemente no construye el mundo exterior. Ahora, el sujeto va a construir el mundo exterior y por ello se va a entender. Entonces, después de estas ideas de René Descartes, es cuando Kant, en la crítica de la razón pura, nos va a hablar de la experiencia también aunada con lo que ya había dicho David Hume, que la única manera de conocer las verdades es mediante la experiencia y mediante, digámoslo así, la repetición. Ahora, Kant va a criticar ello. Entonces, por ello, yo instauro la primera pregunta para nuestros ponentes y así abrir el diálogo. Pero antes del diálogo vamos a tener una ronda de posicionamientos en donde nuestros ponentes nos van a hablar sobre justamente Kant y cuál es la perspectiva desde esta visión filosófica y académica que nosotros podemos experimentar. Antes, claro, por supuesto, no puedo pasar sino advertir que Kant es un filósofo complicado, entonces vamos a tratar de vislumbrarlo lo mejor posible. Para ello, les agradezco, David, Manolo, que están presentes y sobre todo agradezco también a las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias. David, te paso el micrófono. Pues vale, pues yo mismo empiezo. Pues para entender a Kant, lo primero que hay que hacer es mirar su contexto histórico, filosófico, intelectual, y este es del siglo XVIII. Y el contexto histórico intelectual en el que podemos situar a Kant es el de la Ilustración. Como has dicho, Hume fue el que, como él dice, la crítica de la razón pura, me despertó del sueño dogmático. Y a partir de ahí empezó ya a elaborar sus teorías, a criticar el concepto de Dios, aunque luego podemos decir que a Dios lo resucita mediante la acción moral y tal. Pero bueno, siempre hay en Kant una confianza en la razón y se ve ese optimismo ilustrado a lo largo de su obra.
aunque como decía Hayek, en cierto sentido, cuando hablamos de ilustración siempre tenemos que dividir entre las dos ilustraciones que hay. Hayek decía que una era la ilustración continental, que podríamos decir que es la ilustración francesa, donde hay autores como Rousseau, Voltaire, Montesquieu, pues que no creen tanto en los límites de la razón que otros ilustrados sí creen. Y este tipo de pensamiento de la ilustración francesa luego deriva en el Renacimiento, que se puede ver en autores neoplatónicos como Ficino, como ensalzan al hombre y creen que el hombre es Dios, que puede ser Dios en la tierra. Y la otra ilustración de la que habla Hayek, una es la ilustración británica, como ya hemos dicho, que Kant de ahí coge cosas, y la otra es la ilustración, esta es la continental, y la otra es la británica, en la que ya hay autores que sí creen más en los límites de la razón, ideas como orden espontáneo y tal, y ahí pues podemos encontrar Hume, Adam Smith, Ferguson, y Kant diríamos que, yo diría, se puede discutir, que está entre los dos, porque coge ideas de los dos. En cierto sentido, coge más los límites del conocimiento de la ilustración británica y también yo lo metería más en un liberalismo clásico del tipo de Hume y Smith, aunque podemos discutir eso. Y bueno, el proyecto ilustrado es el que intenta hacer un proyecto ilustrado que otros pensadores luego ya más tarde, neocantianos, dirán que es un proyecto ilustrado insuficiente y querrán continuar ese proyecto ilustrado. Por ejemplo, se ven pensadores neocantianos de la escuela de Frankfurt, Habermas, aunque ya van más inclinados al marxismo, y como Kant se puede interpretar de muchas formas, se puede interpretar de forma liberal, de forma más estatista, pero bueno, si eso hablaremos más de la filosofía política de Kant más adelante. Y podríamos comentar, si quieres, un poco la ética, o si quieres empezar yo a comentar la ética o la filosofía política, o dejo este contexto de ilustración y doy la palabra, lo que tú veas. Perfecto. Por ahora, muchísimas gracias, David, por tu comentario inicial. Vamos a darle la palabra a nuestro otro ponente, Manolo. Muchas gracias por estar presentes. Buenas, muchas gracias a ti también, a todo el equipo. Y bueno, yo lo primero que quería decir es que en esta primera intervención me quiero centrar un poco en lo que sería la teoría del conocimiento de Kant, la cual también tiene una correspondencia después en la ética, luego lo comentaremos. Pero ya que el título era Kant y el giro copernicano, me parecía fundamental, y tú lo has hecho bastante bien en la introducción, empezar señalando la crisis de la metafísica y cómo el objetivo kantiano en el fondo es recuperar la metafísica. Ahora bien, Kant es consciente de que la metafísica, que ya había sido denunciada por el nominalismo de Ockham, como tú bien has mencionado, pues digamos que no tiene la validez que él busca, y él en el fondo lo que está buscando es que la metafísica, al igual que la lógica y la matemática, vaya por el camino seguro de una ciencia. Lo dice literalmente en la crítica de la razón pura, porque para Kant, en la propia también crítica de la razón pura, señala cómo la metafísica no deja de ser un conocimiento especulativo de la razón que se levanta por encima de la experiencia a partir de meros conceptos. Fijaros lo duro y lo brutal que es lo que está diciendo Kant, es decir, se está destruyendo en tres líneas, está destruyendo toda la metafísica que le ha precedido. ¿Y qué es lo que pretende Kant? Hacer un giro copernicano, que consiste, si nos vamos a la crítica de la razón pura, un segundito, lo busco y lo leo porque creo que, fijaros, de lo que se trata, según Kant, esa revolución copernicana que supone, como bien has señalado tú, José Manuel, un cambio de paradigma, lo que supone es que los objetos deben conformarse a nuestro conocimiento, porque eso concuerda ya más, dice Kant, con, digamos, la posibilidad de un conocimiento a priori de dichos objetos. Y ese es el objetivo de Kant, es decir, establecer un conocimiento universal y necesario, porque, como bien has señalado también, coge mucho de Descartes y luego a Kant se le da, en mi opinión, lo podríamos discutir también, una muy mala lectura por el idealismo posterior, pero lo que quiero decir por ahora es que Kant lo que pretende es resolver el escepticismo de la filosofía de Hume, en tanto que Hume consideraba que si todo nuestro conocimiento comienza
y tiene su origen en la experiencia, nos damos cuenta que en la experiencia no hay nada universal y necesario. Y de uno y de dos, que acabamos de mencionar, se deduce, según Hume, y lo dice la propia lógica, ¿no?, que no podría haber conocimiento universal y necesario. Sin embargo, Kant hará un pequeño matiz y dirá, todo nuestro conocimiento comenzará por la experiencia, pero no tendrá su origen en la misma. Por lo tanto, podremos hablar de conocimiento universal y necesario. Yo, con respecto a Hume, un pequeño matiz, lo podemos también luego hablar, no lo considero un escéptico, sino que más bien lo que veo en Hume es un psicologismo, es decir, cuando Hume dice que por simple disposición sabemos que si pongo la mano en el fuego, muchas veces al final me acabo quemando, pues lo que está diciendo es, señores, no tenemos la certeza a priori de que esto pase, pero por mera supervivencia lo realizamos. Y, por último, me parece también importante mencionar la influencia que tiene Kant, o sea, la influencia que recibe Kant de parte de su maestro, de Christian Wolff. De hecho, la metafísica que Kant asume en la crítica de la razón pura es la metafísica especial de Wolff. Y de hecho, y con esto acabo mi breve intervención, ahora seguimos discutiéndolo, Wolff lo que planteaba era una distinción entre metafísica general y metafísica especial, y siendo esta última, por decirlo rápidamente, la que se encargaba del conocimiento de la cosmología, es decir, del estudio del universo, la psicología racional, que estudiaba el alma, y por otro lado la teología natural, que trataba de Dios. Luego con David podemos discutir, él conoce mucho más la filosofía política y la ética, digamos, de Kant mejor que yo, cómo esas tres ideas se convierten en las tres ideas reguladoras para poder fundamentar una ética. Por ahora yo no tengo más que decir. Perfecto, muchísimas gracias Manolo, muy cierto. La realidad es que Kant debe de estudiarse desde distintas ópticas, es como una caleidoscopía, en donde retomamos no solamente ejemplos de René Descartes, David Hume y otros pensadores. Recuerdo ahora mismo y tengo presente el discurso del método también como tú, Manolo, porque Kant es una persona difícil de estudiar y sobre todo más difícil de pura memoria. Entonces, siempre remitámonos a la fuente primaria. Y justo en el discurso del método, él plantea que la experiencia es sin duda el primer producto surgido de nuestro entendimiento y al elaborar de manera más bruta de las impresiones sensibles. Ahí retoma lo que su maestro David Hume pensaba con respecto a la adquisición del conocimiento gracias a lo que siempre ha sucedido, que podríamos decir nosotros a lo cotidiano, a lo repetitivo, y el ejemplo más básico es, como todos los días sale el sol, yo puedo estar seguro que mañana va a salir. Y ese es un tipo de conocimiento por la sistematización o por el conocimiento previo. Sin embargo, critica también a David Hume, y eso creo yo que es lo esencial, primeramente el inicio del texto es, sin embargo, dice Kant, nuestro entendimiento no se reduce al único terreno de la experiencia. Nosotros podríamos decir es sí, pero no. Sí es la experiencia, pero... Y eso es lo asombroso en Kant. ¿Qué pueden ustedes pensar cuando Kant desarrolla la idea que existen objetos para los sujetos, pero sin embargo no podemos conocer la esencia en sí misma porque nos está vedada? Es este mundo neuménico. Al final nosotros reconocemos, ya Kant lo haría, explicando el fenómeno. El fenómeno es aquello que se nos va a aparecer. Esto que se nos va a aparecer en el mundo externo, porque una cuestión que no resolvió René Descartes, de hecho, la crítica que se puede hacer al discurso del método es justamente ello. René Descartes, con el discurso del método y con el subjectum, la subjetividad, el hombre puede entender el mundo gracias a su pensamiento. El cogito ergo sum, pienso, luego existo, se comprende desde el yo. Sin embargo, no puedes explicar la materia o el mundo externo, porque no puedes pensar que los demás pueden pensar. No puedes comprobarlo ello. Puedes comprobar que yo pienso y por tanto yo existo, la cuestión del yo. Sin embargo, no puedo explicar el contexto externo. Ello no lo explica René Descartes y se apoya del genio maligno, como dirían por ahí, dependiendo de la traducción, o el demonio que le miente. Hay un demonio que miente y René Descartes en el discurso del método va a hacer un discurso, vaya la redundancia, en tanto que dice, en mí, y es algo fabuloso porque además es hasta poético, en mí existe la idea de la perfección o de la completitud, digámoslo en términos de Pascal. Como existe en mí la idea de la perfección, y yo soy un hombre imperfecto, en tanto que voy a morir, sobre todo esta idea de la muerte me parece bastante digna, porque lo van a retomar poetas del siglo XX, entre ellos Jorge Luis Borges,
esta idea eterna del tiempo, del espacio, y vamos a después pensar si el tiempo y el espacio pueden separarse. Vamos a ver qué plantea Kant sobre el tiempo y el espacio, que son cuestiones muy importantes para él. Pero bueno, retomando la línea que estoy desarrollando, entonces, como yo soy un hombre mortal y por tanto soy imperfecto, pero en mí existe la idea de la perfección, tuvo alguien que ponerme la idea de la perfección. Y el único ente posible que tenga la idea completa de la perfección es Dios. Entonces, como Dios no puede engañarme, porque yo soy un hombre que tiene la razón, digamos, del yo, entonces lo que existe fuera de mí existe en tanto que Dios no me puede engañar. Esa es la crítica que se le hace a René Descartes, que en el discurso del método primero dice, Dios no es el centro de la razón del hombre, sino es el hombre en sí mismo, y posteriormente, para defender el mundo externo, necesita de Dios. Esa es la crítica que podemos hacerle a René Descartes. Ahora, cuando llega con Kant, y Kant define a el fenómeno como lo que se aparece, como lo que existe externamente, dice Kant, y justo lo plantea para no meterse en el problema de René Descartes. Kant dice, existe un mundo neuménico, existe un algo en sí mismo, yo no puedo saber lo que el objeto es en sí mismo, sin embargo, puedo hacer de ese sujeto algo para el sujeto, perdón, puedo hacer del objeto algo para el sujeto. Y a esto le vamos a llamar una condición, ¿no? Una condición de vida, una condición de existencia, y se concluye en la máxima o en la frase que podríamos resumir lo que acabo de decir, es, existen objetos para los sujetos. Los sujetos van a constituir al objeto en sí mismo. ¿Qué piensan al respecto, David o Manolo? Sí, lo que tú quieras, Manolo. Si quieras yo, vas tú. Dale, dale. Dale tú. Hombre, siempre que hablamos sobre Kant, pues se nos viene a la cabeza estos tipos de conceptos, fenómenos, noúmenos. Aunque antes de entender esto, o sea, a mí se me olvidó antes quizás decirlo, es quizás el motivo por el que Kant hace filosofía. Que él hace filosofía, su espíritu es de conocer la verdad. Y ese es el motivo con el que quiere estudiar las cosas y entender la realidad y la ética y la filosofía política. Y en este sentido se ve ahí muy bien su espíritu filosófico, que también se ve en otros pensadores como Locke, que dice que el papel del filósofo es la búsqueda de la verdad. En Nietzsche, como siervo que somos siervos, el filósofo es el siervo de la verdad. Y el buscar la verdad es el oficio más duro de todos, porque digamos que te hace una existencia muy dura, con dolor todo el rato y muy mala. Y también, por ejemplo, en Thoreau, del que luego podremos hablar en su filosofía política, cómo entiende Thoreau libertad y obediencia, cómo entiende Kant el concepto de obediencia al Estado. Eso que decía Thoreau de no me des la felicidad, no me des amor, dame la verdad. Y en ese sentido, yo creo que se ve muy bien lo de Kant y los fenómenos. No, o sea, lo explica Kant, pero yo ahora que me he leído las meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset, o sea, yo creo que ese punto de fenomenología, como se suele llamar, se ve muy bien en el pasaje de Ortega y Gasset cuando está describiendo el bosque. O sea, si uno quiere entender la fenomenología, un ejemplo práctico de descripción fenomenológica para que entienda la relación de sujeto-objeto a la que se está refiriendo Kant, aunque luego Ortega y Gasset hace sus propios cambios, pero se basa en Kant para ello. Pero yo creo que para entenderlo básicamente uno se puede ir a Meditaciones del Quijote y la descripción fenomenológica del paseo que está dando Ortega y Gasset por el bosque y lo entiende bastante bien. Aunque luego en este tema de la cosa en sí, o sea, nosotros conocemos lo que se nos presenta, que es el fenómeno, pero lo entendemos solo de la forma a la lo entendemos como nosotros somos. Es decir, yo no conozco cómo es la mesa, yo conozco la mesa por la forma en la que yo soy. Y ahí, en ese sentido, rompe con el aristotelismo, porque cuando Aristóteles dice hay que conocer la naturaleza de las cosas, Kant dice no podemos conocer la naturaleza de las cosas porque las cosas se nos presentan y las conocemos como nosotros somos, no como son en sí. Como son en sí es el noúmeno, que no lo conocemos. Y cuando ya el noúmeno pasamos a conocerlo, se llama ya fenómeno. Y en ese sentido, lo que Kant, yo tengo por aquí la definición de Kant de conocimiento, que es una síntesis de lo que el sujeto recibe de la realidad y lo que aporta el dinamismo apriorístico del mismo sujeto. Y esto de la a priori en Kant, luego si queréis podemos hablar más de ello, pero entre esas cosas a priori que Kant dice, si mal no recuerdo, están el tiempo y el espacio.
Y lo de la cosa en sí, pues eso se ha criticado mucho. Quizá ahora Manolo podrá tocar más el tema de que se ha dicho que ese es un cierto platonismo en Kant y Nietzsche le dice que lo de la cosa en sí es una fábula que él se ha inventado. Y lo que yo creo que quiere decir Nietzsche con lo de la cosa en sí en Kant es que en última medida está haciendo platonismo para el pueblo. Pero bueno, lo de Kant y Dios luego podemos hablarlo también. ¿Cómo entiende Kant a Dios? ¿Cómo? Como dice, hay un poeta por ahí alemán que decía, Kant ha asesinado a Dios en la crítica de la razón pura y en la crítica de la razón práctica lo ha revivido. Y luego ahí vendrá la crítica de Schopenhauer diciéndole, pero ¿qué ha hecho Kant? O sea, has matado a Dios y luego vuelve otra vez a él. No, déjate de volver al estado no civilizado donde todavía creemos en Dios. Quédate en el estado civilizado donde somos ateos. Pero bueno, ya podremos hablar de ello luego y yo le cedo la palabra a Manolo que comente estas cosillas. Bueno, pues, o sea, estoy totalmente de acuerdo con mucho de lo que has dicho. Y yo diría, o sea, porque Kant, para mí, es un platónico. O sea, un platónico distinto, sí, pero en el fondo, cuando la cosa en sí no se determina, de hecho Kant dice que se puede pensar pero nunca conocer, está estableciendo un platonismo que luego lo recuperará el idealismo. ¿Vale? Es lo primero que me gustaría aclarar. Pero, ¿cómo decirlo? Kant tiene ese problema porque reducir todo a fenómeno, lo que supone, o sea, lo que yo veo en Kant es un desprecio de lo fenoménico. En tanto que en el momento en el que estableces la dualidad entre fenómeno y cosa en sí, estás abriendo la puerta a Dios, alma y mundo, que es lo que te habías cargado en la crítica de la razón pura, hasta cierto punto también, porque en la crítica de la razón pura encontramos la famosa antinomia de la razón, porque fijaros, Kant lo que viene a decir es que la razón, por su propia naturaleza, lo dice, mirad, en el prólogo a la primera edición, el primer párrafo dice, la razón, por su propia naturaleza, ansia un conocimiento que la sobrepasa. Dice, pero también por su propia naturaleza, no puede dar respuesta a eso que se plantea. Fijaros cómo está reconociendo Kant lo que luego Schopenhauer llamará necesidad metafísica. Y de hecho Schopenhauer, aunque es el gran crítico de Kant, y lo es en cierta manera, cuando habla de voluntad, está objetivando la cosa en sí que le había criticado que no se podía conocer a Kant. Por lo tanto, en Schopenhauer incluso, pero incluso en todo el idealismo, en Hegel es más discutible y no tengo la información suficiente para hablar de Hegel, pero en Schopenhauer lo que encontramos, a mi juicio, es otro platonismo. Y encima, un platonismo al que le pone el nombre de voluntad a la cosa en sí. Fijaros la importancia, o sea, pero es que todo viene de Platón. Platón sigue estando presente en la filosofía kantiana. Parecía que Platón, no, la idea, bueno, ¿cómo van a existir las ideas? Pues fijaros que todo el idealismo posterior empieza ya y volvemos a Descartes con Descartes. O sea, Descartes es el que inicia la subjetividad. Con Descartes lo que se inicia es un periodo de subjetividad, pero ojo, también, y creo que sería importante reseñarlo aquí, lo que pretende en el fondo Descartes es fundamental en el discurso del método. José Manuel, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, pero para mí lo que pretende Descartes en el discurso del método es fundamentar la ciencia de su tiempo, nada más y nada menos. Y lo que quiere apoyar esa racionalidad científica que poco a poco se ha ido convirtiendo en lo que en algunos autores han llamado la propia dialéctica de la Ilustración, que se inicia con Descartes y ¿dónde ponemos el límite? ¿Seguimos en modernidad o hablamos de posmodernidad? Claro. Yo no lo tengo nada claro, no sé cómo lo veis vosotros. Muy cierto, y ahora que tú lo planteas, yo hablo del cambio de paradigma. Claro, para ese momento no se tenía la concepción del paradigma como tal. El planteamiento del paradigma, a mi parecer, lo hace bien Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas. Hasta ese punto podemos hablar del paradigma. Antes podríamos llamarlo un cambio de modelo, ¿no? Un cambio de modelo científico.
y ni siquiera eso, porque no existía una ciencia formalizada, no existía el método. Hoy en las ciencias naturales lo que vemos es el famoso método, y método solo hay uno. Hay método con M mayúscula, dirían algunos, y método con M minúscula, ¿no? El método es la manera en que se conoce la verdad mediante un proceso de análisis no solamente argumentativo, también explicativo y sobre todo experimental. En las ciencias naturales toda la verdad se tiene que comprobar mediante la experimentación. La cuestión de la filosofía es justo cómo compruebas esta experiencia. Eso es como un poco, nos es vedado en las ciencias sociales esa cuestión. Ahora, yo creo que la gente suele corromperse o suele tergiversar a Kant por la no significancia de los juicios analíticos y los sintéticos. Esto es, se pierde uno en todas las bases que pone Kant para conocer, no por nada se llama la crítica de la razón pura, entendido esta pureza de la razón en tanto la misma razón en sí misma. Ahora, ¿qué podríamos decir de los juicios analíticos y sintéticos? Bueno, simplemente lo pongo de relieve. Los procesos analíticos tienen un sujeto y un predicado y en este sentido poseen identidad, dice Kant. Ahora, los sintéticos no tienen esta unión entre sujeto y predicado y por tanto no existe la identidad. En el juicio sintético todavía, no digamos de a priori, en el juicio sintético no existe la identidad y por tanto nosotros podríamos llamarle un axioma. En matemáticas se conoce bien esta terminología porque el axioma ya conocemos nosotros desde ahora que es un argumento, es una proposición que se toma como válida desde ya. Me acuerdo mucho que siempre pongo en relieve uno de los máximos axiomas en la matemática y específicamente para el surgimiento de la aritmética con Euclides, cuando Euclides en su texto Los Elementos, o Elementos simplemente, dispone que la distancia más corta entre dos puntos A y B es la línea recta. Eso en un axioma es completamente válido, es realizable. Por tanto, lo que Kant va a decir juicios sintéticos es lo que en la matemática se va a llamar axioma. Y de hecho Kant, y lo leo textualmente, dice, los juicios de experiencia como tales son todos sintéticos, dice Kant. Ahora, en la matemática misma, todo juicio es sintético, dice el propio Kant. Lo que hay que comprender es lo siguiente, podríamos hacerle una crítica a los juicios sintéticos, todavía no metamos la cuestión a priori o a posteriori, antes de o posterior de. Hay una crítica fundamental, creo yo, que es en qué momento y en qué plano. Esto es, la aritmética euclidiana funciona muy bien en segunda dimensión, en el plano cartesiano, en este eje X y Y positivo y negativo. Pero imaginemos que incluimos un nuevo eje, que incluimos una nueva dimensión, una tercera dimensión e incluso una posterior dimensión. Hoy vivimos nosotros todos plasmados en una tercera dimensión, pero cuando lleguemos al plano o cuando lleguemos a la simple linealidad de la primera dimensión, puede que el axioma en sí mismo ya no dé las respuestas necesarias al planteamiento original que el axioma mismo pretendía resolver. A lo que voy con ello, y es la siguiente pregunta que podríamos plantearnos para hoy, ¿creemos que el modelo puede responder todas las verdades del conocimiento o del universo en sí mismo? La pregunta ¿es el filósofo, es el hombre, es la razón la que le dicta las reglas a la naturaleza o es la naturaleza la que dicta las reglas al hombre y el hombre solamente las va desenmarañando, descifrando? Porque hay algo muy positivo, y esto ya lo habíamos platicado en otra ocasión, cuando, de hecho, una cosa totalmente revolucionaria es que el discurso del método se escribe en francés, cuando para la época todo mundo, bueno, no todo mundo, pero sí el mundo academicista, el mundo científico, hablaba y escribía en latín. Todos los textos científicos para el momento se escribían en latín. Principia Mathematica, De Elementi, todos, absolutamente se escribían en latín. El discurso del método no solo pone las bases, como bien dice Manolo, para un positivismo posterior, la adquisición de la razón, bueno, la adquisición de la verdad mediante la razón, que va a ser el lema máximo del positivismo en Augusto Comte, inclusive, pero lo que vamos a tener en cuenta es, sobre todo, este cambio de paradigma, esta revolución que hace René Descartes al escribir en francés. Eso ya es revolucionario. Escribir un texto en francés para que cualquier persona de a pie o del vulgo lo pueda leer, eso ya es revolucionario, y sin duda alguna Kant no hace eso. Kant, su filosofía es una filosofía compleja, una filosofía abstracta, y a Kant, de hecho, no le importaba tener una bella prosa. Es difícil leer a Kant y sobre todo uno se pierde en estos juicios sintéticos y a priori y posteriori. Pero bueno, ¿qué podríamos decir del modelo? Entonces, la pregunta queda en el aire.
¿La naturaleza le dicta las leyes al hombre o es el hombre el que dicta las leyes a la naturaleza? Porque si nosotros podemos resolver esa pregunta, vamos a poder conocer el fenómeno en sí mismo. ¿Qué piensan al respecto? ¿Empiezo yo, Manolo? Vale, sí. Pues yo quería comentar un poco el tema de los juicios sintéticos y los axiomas, que en efecto sí son una especie de axiomas. Y yo creo que Kant, en ese sentido, como tú habías dicho antes, hace una síntesis entre racionalismo y empirismo. Pues yo creo que la parte esta de juicios sintéticos y axiomas le viene más del racionalismo. Es decir, es que esto se ve en una obra de un racionalista que es Spinoza, panteísta del siglo XVII, racionalista, hace su crítica a Descartes, pero él sigue siendo racionalista. Luego también Leibniz, cómo ellos van poniendo definiciones. O sea, tú te coges la obra ética de Spinoza y tú ves la primera página, definiciones, la segunda, axiomas, no sé qué, y ahí va, y a partir de esas definiciones y esos axiomas de las primeras páginas, te va haciendo toda la teoría por proposiciones. Y como tiene los axiomas y las definiciones, en las proposiciones te remite a ellos para que tú veas que no hay contradicción entre lo que dice, aunque luego puede haber contradicción. Por ejemplo, los racionalistas, Spinoza y Descartes, son muy propensos a seguir a esto de San Anselmo, de que si hay alguien que me ha puesto la perfección, pues tiene que existir lo perfecto, que eso ya lo criticará luego siendo él incluso cristiano, pero bueno. Y lo que no entendió ni San Anselmo, ni Descartes, ni Spinoza, que están todo el rato utilizando el argumento ontológico, es que de la necesidad de pensamiento no se sigue la necesidad de existencia. Que el mundo del pensamiento es diferente del mundo de la existencia. Y eso como que ellos no terminaron de comprenderlo nunca. Pero aún así, aunque Kant discrepe con ellos, el método de axiomático deductivo, por así decir, poner un axioma y luego deducir, que es más o menos lo de los juicios sintéticos, lo coge de Spinoza. Y bueno, y eso luego tendrá mucha influencia en escuelas neokantianas, como podríamos decir la escuela austriaca, por ejemplo. Y yo creo que este tema de los juicios sintéticos o de los axiomas, el método axiomático deductivo, pues no solo es para filosofía, yo creo que se puede trasladar también a ética y a filosofía política. Eso sí, en este tipo de campos, lo que tenemos que hacer para no llegar a contradicción es crear axiomas autoevidentes en sí mismos. Es decir, que tú leas el axioma, por ejemplo, pongamos el axioma de la acción. Toda acción es un medio para conseguir un fin. Axioma autoevidente. Porque incluso el intento de refutar esa frase le estás dando la razón a la frase de que una acción es un medio para conseguir un fin. Y bueno, y luego está el tema de si la naturaleza dicta la razón o la razón a la naturaleza. Yo la verdad es que no lo sé, pero sé que este debate también se da en filosofía moral, pero más así teológico. Por ejemplo, cuando estamos hablando de ley moral, ¿es Dios el que pone la ley en el individuo y el individuo descubre la ley moral? ¿O es el individuo el que crea su propia ley moral y luego actúa? Es decir, ¿quién pone la ley moral? ¿Dios y luego el individuo la descubre o el individuo la descubre por sí mismo y nadie no la tiene puesta por Dios ni nada? Y bueno, ya Manolo, te dejo a ti que hables de esto. Vale, pues... Sí, antes de que Manolo hable, perdón Manolo, te voy a quitar un poco la palabra. Hay una cuestión que a mí me parece asombrosa en Kant, y para la gente que nos escucha, y un poco de relieve, ponerlo en contexto, es, podríamos decir, René Descartes es todo, ¿cómo decirlo? Todo conocimiento sintético. Y Hume es todo conocimiento a priori. Lo que hace Kant es sumar las dos cosas positivas de estos autores y decir, existen la idea o el conocimiento sintético a priori. Esa es la máxima que hace Kant. Suma el sintetismo de Descartes, el a priorismo de Hume, los junta y entonces creas los juicios sintéticos a priori, que es el cómo va a conocer el mundo o la verdad, la persona o el sujeto en sí mismo. Ahora, algo que planteaba muy bien René Descartes, y por eso les digo ya, que no podemos solamente hablar de un personaje Kant, ¿no? Tenemos que hablar de muchos personajes, y en este caso René Descartes. En el discurso del método me gusta mucho cuando dice, hay una sola forma de conocer la verdad,
según René Descartes, la solución para conocer el mundo es mediante el lenguaje matemático. Según nos dice Descartes, la matematización, el lenguaje matemático es el lenguaje con el que nosotros podemos descifrar el mundo, conocerlo y entonces proponer, no las leyes, porque todavía no eran a ese grado de elevación los axiomas, digámoslo así, todo axioma que se puede comprobar, demostrar y experimentar se convierte en ley. Todo axioma se entiende como verdadero en tanto que lo hemos descifrado en el campo de las matemáticas. ¿Qué piensas al respecto, Manolo? Pues mira, te comento. Ha dicho una cosa, antes de comentar lo tuyo, ha dicho una cosa, David, que me ha llamado bastante la atención, que decía algo así como que de la necesidad de pensamiento no se sigue la necesidad real. Precisamente eso es lo que combate Kant, o sea, el realismo aristotélico y todo lo que viene después se basa en esa evidencia, en que la necesidad, hay una correspondencia entre el pensamiento y la realidad. Sin embargo, Kant negará esto. Yo, con respecto a si nosotros somos los que descubrimos las leyes de la naturaleza o no, la verdad es que no lo tengo nada claro. Cada día, cuando lo descubrí en filosofía moderna, en el grado de filosofía, la verdad es que es un tema que me parece que es un problema filosófico y como tal solo se puede plantear y nunca resolver. Creo que es imposible de responder a esa pregunta. Pero también quiero decir una cosa. Habéis estado hablando, sobre todo José Manuel, cuando ha terminado David, y hemos estado hablando, digamos, del lenguaje matemático del que hablaba Descartes y demás. El objetivo último que se persigue, a mi juicio, cuando Descartes habla de la famosa matesis universalis, ¿no? Tú lo conoces mejor que yo, José Manuel, pero en el fondo lo que hay tras esa idea, en mi opinión, es una idea de controlar la naturaleza. Y si nos fijamos bien, cada día que pasa, no sé por qué, y más con la pandemia, ¿no? Ahora a nivel mundial que tenemos, pues no creo que la naturaleza se deje controlar. La controlamos parcialmente, hasta cierto punto, pero ella sigue unas reglas que nosotros, aunque la lógica científica la impone, fijaros, yo voy a intentar responder. Creo que sí, que nosotros imponemos la regla a la naturaleza, pero por encima de ella hay algo que nos sobrepasa. No estoy hablando, digamos, de Dios, ni, por ejemplo, el Dios espinocista, ¿no? Que puede discutirse si coincide con la naturaleza o no. Pero creo que la naturaleza ¿cómo decirlo? No se deja controlar por mucho que queramos. Y en el fondo, y esto sería bastante, lo podemos discutir ahora con el tema de la libertad también, ¿hasta qué punto podemos llegar a ser libres si no sabemos? O sea, tenemos límites y la propia naturaleza nos lo marca, yo creo. Es un tema que podríamos discutir muchísimo. No sé cómo lo ves. David, tú que, bueno, antes de darle la palabra a David, Manolo, entonces la respuesta en tanto que la naturaleza le dicta reglas al hombre o el hombre a la naturaleza, ¿tú crees que no exista esta conjunción, que simplemente es un error incluso argumentativo? No es que sea un error argumentativo, sino que creo que es una pregunta que no podemos responder. Ya. Y que por mucho que queramos imponer a la naturaleza al final se acaba imponiendo. Ya, es como una pregunta retórica que no busca una respuesta última. Por ejemplo, ahora mismo me viene la pregunta de Martin Heidegger. ¿Por qué existe todo y no nada? ¿No? ¿Por qué existe algo en lugar de la nada? Es una pregunta que no tiene, o bueno, no pretende darle una respuesta a algo. Incluso las preguntas básicas de la filosofía, ¿quién soy, de dónde soy, hacia dónde voy? Son preguntas del yo mismo, de la cosa en sí, una cuestión teleológica del hombre, el fin último del hombre, ¿cuál es? Claro, si nos ponemos un poco nihilistas, los nihilistas, ya lo decimos nosotros en otras pláticas, los nihilistas no conciben que siquiera el hombre pueda saber algo. Es como la absurdez total, es algo muy interesante sobre ello y podríamos abordarlo si quieren en unos minutos. Pero lo que podríamos decir también, sobre todo, es este planteamiento de Kant, en tanto que si no puedo conocer las cosas, quiere decir que el hombre puede corromper el objeto en sí, porque si yo creo el objeto para un sujeto que soy el yo, quiere decir que puedo corromper el objeto en sí mismo, y eso es una cuestión que podríamos dejarla ahí. Hay un ejemplo que quisiera poner un poco chusco, un poco fatuo, arrogante, simplón, pero que es interesante.
Si los hombres le dictan las leyes a la naturaleza, quiere decir que antes de Newton no existía la gravedad y que todo mundo flotaba. Y eso, pues evidentemente es absurdo, no sucede. Por tanto, vemos que no, que el hombre no es que le dicte las leyes a la naturaleza, sino que simplemente el hombre las descifra y puede entender esas leyes que están per se o in situ en la naturaleza. Esto es una cosa muy interesante porque quiere decir que podemos incluso equivocarnos. Y de ahí la magnificencia de la ciencia, creo yo, desde una postura muy personal, subjetiva, digámoslo así, más no positivista. No quiero caer en esta cuestión positivista. La ciencia, la magnificencia que tiene es que es fatua. En este sentido, es arrogante porque cree dictarle leyes a la naturaleza. Pero sobre todo, lo más interesante es que es falible. La ciencia en sí misma se define como toda falibilidad. Pretende decir, yo te dicto o te doy la ley, sin embargo, no te digo que la ley en sí misma es completamente correcta. Puedo equivocarme, y tanto se ha equivocado que incluso para poder determinar la desviación, y esto es un caso real, la desviación que hacía la luz al llegar al planeta en un respectivo periodo de tiempo, se daba uno cuenta que existía una desviación, aunque muy mínima, existía una desviación. Y esto los científicos de la época no sabían explicarlo el por qué. Tuvieron que inventarse un planeta que posteriormente llamaron Vulcano, y entonces Vulcano existió. Y hay una frase un poco, digamos, no arrogante, pero sí una frase media como para risa, dice, tuvo que existir Vulcano, una invención completamente que surge de la nada, no hubo un conocimiento como diría Kant, previo, a priori, no hubo un conocimiento previo y lo inventamos. Vulcano fue inventado y así como Vulcano fue inventado, después se borró de los libros de ciencia. ¿Por qué se borró? Porque llegó la cuestión relativista con Albert Einstein. No fue sino hasta llegado el relativismo de Einstein cuando se descubrió que no tenía nada que ver la existencia de Vulcano, sino que es la gran masa, el cuerpo del planeta Tierra, la que desvía o puede desviar la luz. Eso es una cuestión bastante interesante porque nos damos cuenta que la ciencia, aun cuando no querramos, sigue siendo completamente consensuada en un sentido positivista. Ya decíamos nosotros el día de ayer en nuestra charla previa a este diálogo, esta conferencia del día de hoy, nosotros estamos de acuerdo con que existe dentro de la ciencia un marcado positivismo. Yo le platicaba a David, y David ahí no estará de acuerdo conmigo, cuando hablábamos de la verdad. ¿Qué es la verdad? Platicar sobre la verdad puede llevarnos aquí incluso horas en definir qué es la verdad. Y yo planteaba ayer una posible respuesta. No existe la verdad, lo que existe son la suma de las colectividades, la suma de colectividades nos arroja una verdad del mundo. En este sentido, podríamos no estar tan de acuerdo porque a eso podríamos llamarle democracia. La suma de las democracias, la suma de los individuos es el todo, es un axioma. De hecho, es un axioma. La suma de las partes es igual al todo, pero es un axioma en una determinada ciencia, porque les voy a platicar otra cuestión. Cuando llega la filosofía Gestalt, de la psicología Gestalt, justamente, la filosofía Gestalt, ¿qué dice? No, la suma de los individuos no es igual al todo, la suma de los individuos es más que el todo. Entonces ahí tenemos un nuevo paradigma. ¿Qué piensan al respecto? Y reitero, la naturaleza dicta leyes o lo único que podemos entender es que el hombre no es que siquiera proponga la ley, sino que estamos simplemente, como dirían ahí, alumbrando en este espacio infinito de oscuridad. ¿Qué piensan al respecto? Ahora sí, David, perdón, te doy la palabra. Pues, a ver, puede ser que sea verdad lo que dices. O sea, yo es que no lo sé. O sea, no me voy a meter en ese tema porque no lo sé, pero en cierto sentido es cierto que descubrimos la ley, pero no sabemos si es 100% verdadera. Y ahí me ha recordado lo que has dicho de que descubrimos la ley, pero admitimos que es falsable. Y eso me ha recordado a mí a Karl Popper, al falsacionismo, de que lo que caracteriza ser científico es que se puede falsar la propia teoría. Y por eso el propio Popper, atendiéndose a esa propia teoría que tiene problemas, por ejemplo, su propia teoría no es falsable, que le pasa lo mismo que al relativismo y al escepticismo. El escepticismo dice, nada se puede saber, solo la frase que nada se puede saber, lo que es una propia contradicción porque ya sabría algo. Incluso si no sabes nada, ya sabes que no sabes nada y sabría algo. Luego el relativismo, todo es relativo, menos el propio relativismo. Y Popper dice, todo es falsable,
menos mi propia teoría, que no es falsable. Por tanto, tiene el mismo argumento autoderogatorio. Aunque Popper, mediante esto de su método de filosofía de la ciencia del falsacionismo, lo que hace es combatir el psicoanálisis de Freud y el marxismo de Marx, de intentar colar leyes de la naturaleza en las ciencias sociales, que eso viene de la Ilustración francesa, de este cientificísimo que llamaba Hayek, pero bueno. Y en ese sentido, pues Hayek también tiene sobre esto del positivismo bastante escrito y la escuela austríaca en general. Aunque yo no creo, yo creo que una buena teoría en el sentido de que tiene juicios sintéticos a priori buenos, axiomas autoevidentes y tal, aunque en la historia o en la experiencia se dé lo contrario, eso no invalida que lo que yo he dicho en mi teoría esté mal. Pero bueno, y ya que es cierto lo del esto que aludías de que la suma de las cosas nos da una verdad, pues en ese sentido es lo que dice Ortega y Gasset con el perspectivismo. La suma de todas las perspectivas es una verdad, pero no tiene por qué ser así, porque tú puedes mirar una cosa y que no la estés mirando bien desde el punto de vista adecuado, o que no vaya acorde con la verdad ese punto de vista que tú tienes. En última instancia no gana la naturaleza ni gana el hombre. Gana la verdad y punto. La verdad siempre gana y la verdad se impone. Y esto de, por ejemplo, lo que has dicho de cómo se crea la verdad científica, pues así es, como tú has dicho. Hay un consenso y el consenso se ponen unos señores de acuerdo y crean, esto es lo que hay ahora verdadero en la ciencia. Pero claro, desde Sócrates y Platón ya se sabe que la mayoría puede equivocarse y que por eso esa forma de crear ciencia, la democracia, etcétera, etcétera, todo esto que lleva el tema de las mayorías sobre otras minorías, siendo la mayor minoría el individuo, no siempre sale bien políticamente, éticamente, suele derivar en catástrofe, pero bueno, desde Sócrates y Platón, ya fíjate lo que estamos discutiendo, ya hablaron ellos, así que fíjate. Y ahora le doy la palabra a Manolo, que voy un momento ahí afuera y ahora vengo. Claro, Manolo. Vale, pues mira, has dicho tú una cosa, José Manuel, que me ha gustado mucho, que es el tema de la arrogancia de la ciencia. Y hablabas de que ella, o sea, la ciencia, lo que hace que funcione es, digamos, la suma de perspectivas y, digamos, un cierto acuerdo intersubjetivo. Me planteo, y lo planteo aquí, por si alguien lo quiere comentar por el chat, también, si en el fondo, más que intersubjetividad, lo que podemos encontrar en la ciencia es una subjetividad impuesta. Y, volviendo a la actividad científica, ayer cuando nos reunimos antes de la charla que estamos teniendo hoy, mencionaste a Max Weber y me gustó mucho porque luego lo estuve pensando cuando ya terminamos la charla y yo creo que el principal problema o el principal incluso desafío que podemos tener a día de hoy con lo que se llama, digamos, la cultura neurocientífica, no sé si por allí, por México, se extiende mucho, pero aquí ya se habla de neurofilosofía, neuroética, neuromarketing, en fin, una infinidad de términos que siempre se le acompaña con neuro. El principal problema, a mi juicio, es que, ¿cómo decirlo? Que algo se pueda explicar objetivamente no quiere decir que se reduzca a ello. Es decir, la charla que estamos manteniendo hoy, probablemente un científico me pondría un casco en la cabeza y diría, bueno, pues este señor lo que está experimentando es que pasan tantas sustancias en un momento determinado por su cerebro, por su piel está pasando tal cosa, y eso sería la explicación objetiva de lo que estamos haciendo hoy. Sin embargo, la subjetividad y la sensación última que yo tengo, que sería, por decirlo así, íntima, no podría transmitirla a la ciencia. Y el problema es querer reducirlo todo a ese conocimiento objetivo. Hay un libro de un autor español que se llama Carlos Blanco, que se llama La integración del conocimiento. Os lo recomiendo a todos los que nos estén viendo. Y allí lo dice claramente, allí dice el autor, dice, el gran desafío es explicar objetivamente la subjetividad
sin violar su naturaleza más íntima, que es de esto de lo que estoy hablando. Entre otras cosas, y volviendo ahora a Max Weber, porque si no, en lo que caemos es lo que él ya vio, el desencantamiento del mundo, en donde, digamos, caemos en un nihilismo absoluto, porque no hay ningún discurso de sentido, no hay ningún discurso fundamentador, y eso en el fondo, y vuelvo ahora a nuestro autor, que es Kant, empieza con Kant, aunque en Kant encontramos, digamos, un nihilismo, fijaros lo que voy a decir, yo veo un nihilismo activo en Kant, cuando se da cuenta de que, digamos, Dios, alma, mundo, todo eso no sirve. Sin embargo, ese es el nihilismo autodestructor, ¿no? Pero, sin embargo, luego lo recupera en la crítica de la razón práctica, luego, claro. Pero lo que quiero decir con esto es que Kant, a mi juicio, es el primer autor que ve el nihilismo muy de cerca y, sin embargo, es capaz de salvarlo. Sí, sí, sí. Y creo también, o sea, ¿cómo decirlo? A ver si soy capaz de decirlo de una manera sencilla para que se entienda. La posmodernidad, yo la crítica que le hago, por decirlo rápidamente, es, en primer lugar, lo que dice Pinker es que no es que creamos en la razón, sino que la usamos. Hay un libro de Pinker que es En defensa de la ilustración, del 2018, que es un alegato, digamos, sobre la racionalidad. Y en segundo lugar, creo que el error fundamental de lo que se llama a día de hoy posmodernidad, que habría que discutir si existe o no, pero bueno, eso ya digo es otro tema, pero cuando ellos hablan y utilizan la razón, están utilizando la misma razón que utilizamos, tú, yo y cualquiera que... No sé si me explico. Es decir, todos partimos de una misma racionalidad. La cosa es cómo luego se distribuye esa racionalidad y cómo se utiliza. Pero la razón, digamos, es algo que tenemos en común y que Kant, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, que es donde hace el esbozo de la ética, lo señala. Todos compartimos la misma racionalidad. El problema es cómo luego se utiliza esa racionalidad. Cierto, y esta racionalidad... Un inciso a lo de Manolo. Claro, David. Claro, David. Y esto último que ha dicho es lo que dice Descartes, de la racionalidad es lo que mejor está, el don que mejor está repartido en la humanidad. Y respecto a lo de la pasión, es cierto que hoy en día se ve mucho cientificismo, es decir, de hacer todo científico, porque si no es científico no vale. Y en cierto sentido eso es lo que intenta hacer Descartes, lo que Etienne Gilson, un filósofo tomista, ha llamado como matematicismo. Ver la realidad, lo científico desde lo matemático. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Luego, por ejemplo, los científicos que dicen de nos dan un pinchazo y ya podemos sentir la sensación del amor. Pero yo creo que ese sentimiento de amor, no emoción. Emoción, por ejemplo, es lo que tienen los animales, no sentimiento. Sentimiento es siempre algo humano. Y, por ejemplo, yo creo que ese sentimiento de pincho y ya sientes lo que sientes si te has enamorado, eso no es sentimiento, porque los científicos olvidan algo de que el sentimiento es algo que sale de uno mismo y sale de manera espontánea. Si tú fuerzas un sentimiento, eso no es ni sentimiento ni es nada. Y luego también, en cuanto a lo de ciencia y verdad y todo esto, hoy vemos que la que llamamos ciencia es el consenso que tienen algunos científicos sobre X cosas, que como se ha visto, se ha mantenido así y luego será falsable o no. Pero a mí me gusta mucho más el concepto de ciencia que tiene, por ejemplo, Aristóteles. Para Aristóteles, ciencia es lo que no es contingente. Es decir, contingente es lo que puede ser o puede no ser. Pues la ciencia es lo que no es contingente, es decir, lo necesario. Y para mí eso es propiamente ciencia, no un consenso de gente muy listos científicos que dicen, no, esto es lo científico. No, lo científico es lo necesario. Lo que no puede ser de otra forma, como dice Aristóteles. Y ya está. Cierto. Solo yo puntualizaría que hay que tener mucho cuidado con Aristóteles porque Aristóteles no se entiende sin la virtud del hombre. Y no todos los hombres pueden ser virtuosos. De hecho, una parte por la que no me gusta la política de Aristóteles es cuando plantea que existen hombres que no pueden ser virtuosos, en tanto, por ejemplo, los pobres. La gente pobre, yo diría que es más... Bueno, sí.
Apóyame. Yo no diría, o sea, yo creo que él se fija más en los niños porque no tienen la experiencia suficiente y en los esclavos, que no sé si con eso te refieres a lo mejor los pobres también, pero yo creo que es más los esclavos, ¿eh? No sé. Sí, bueno, el ejemplo de los pobres lo pongo porque él tal cual lo dice y es cuando no me gusta. Plantea el ejemplo de los pobres en tanto que los pobres, en ellos no está la característica de poder dar algo en este plano material, por tanto no pueden ser virtuosos. Sí, sí, Y verdad. esa cuestión no me agrada. Efectivamente, como tú planteas, la ciencia puede ser o puede no ser. Ahí sí estoy muy de acuerdo contigo. Digo, estoy de acuerdo en muchas cosas con Aristóteles, hay otras en las que no. Y quien rompe el esquema de la virtud, de la cuestión, iba a decir virtuosidad, vamos a decir del plano de la virtualidad, de la cuestión de la virtud, ¿no? Para no adjetivarlo. La cuestión de la virtud. Y posteriormente, ya en el siglo XVI, el ingenio, o el genio, como también le van a llamar, lo viene a derrocar el existencialismo de Sartre, por ejemplo, ¿no? Cuando dice Sartre, es que no existe la esencia, ¿no? O la virtud, ¿no? Son tres términos que podríamos decir sinónimo, esencia, virtud o ingenio. Dice Sartre, no existe. Lo que primero existe es la existencia y una vez que tienes la existencia, te vas dando la esencia. Eso es lo que plantea Sartre. Es muy interesante. Ahora, con la cuestión de que es un grupo reducido de científicos quien crea la verdad, efectivamente, la verdad incluso se puede corromper. Y hoy lo vemos, por ejemplo, en estas falsas pruebas científicas que nos dan, las famosas fake news. Entonces, efectivamente, el dinamismo mismo de la ciencia se puede corromper y citando, por ejemplo, a Ortega y Gasset, que ya lo han comentado ustedes, Ortega y Gasset en La rebelión de las masas me parece fabuloso, porque en el prólogo a los franceses, es la parte en donde está escrita la frase que voy a decir, menciona muy bien Ortega y Gasset, hemos abusado tanto de la palabra que ha caído en desprestigio. Yo creo también que hemos utilizado demasiado la ciencia positiva, hablando del positivismo en sí mismo, la razón para obtener la verdad, hemos abusado tanto de la razón, de esta diosa razón, como se hablaba en la Ilustración del siglo XVIII, que hemos caído en un desprestigio de creer que el hombre lo es todo. Y yo voy más con las meditaciones de Blaise Pascal, cuando Pascal hablaba sobre este mundo extenso, este universo incognoscible, no incognoscible en tanto que no podemos obtener la razón mediante el mundo neuménico de Kant, que no podemos conocer la cosa en sí. No, Pascal hablaba de este universo que no podemos conocer por lo extenso que es, lo vasto que es. Y en este sentido, cito a Juana Inés de la Cruz, que decía, no estudiamos para saber más, estudiamos para ignorar menos. La filosofía hacia allá nos arroja y es la profundidad en donde podemos nosotros entender la razón del hombre. Ahora, citando también a Wittgenstein, ya para pasar a la siguiente parte de esta conferencia, porque pareciera que no, pero se nos ha ido 1:10 para pasar a la cuestión de preguntas y respuestas. Antes de ello, quisiera tomarme la libertad de plantear por qué la filosofía es complicada. En algunas otras conferencias, y creo yo que esta es la indicada, se ha preguntado mucho por qué la filosofía suele estar vedada para algunos. Kant ya nos había platicado, ahora lo voy a citar porque es el tema del día de hoy, Kant ya lo había dicho, no se puede enseñar no se puede enseñar a filosofar. Se puede enseñar filosofía, pero no a filosofar. Entonces, nosotros podemos hablar de filosofía, pero la abstracción y el ente de filosofar deviene del yo, irremediablemente del yo. Ahora, Wittgenstein se pregunta justo por qué la filosofía es tan complicada, y la respuesta que da es que después de todo, la filosofía debería ser enteramente simple. Ahora, la filosofía desenreda los nudos de nuestro pensar, los cuales hemos de un modo absurdo generado. Dice Wittgenstein, somos los propios hombres los que enredamos nuestro conocimiento y por tanto el pensar mismo se vuelve algo tedioso. Pero para lograr eso, la filosofía debe hacer movimientos tan complicados como los nudos. Para poder entender el mundo, la filosofía tiene que volver a ser nudos. Entonces, ya existía antes de pensar nudo dentro del propio pensamiento y una vez que pensamos, dice Wittgenstein, volvemos a crear nudos. Eso se construye en un ovillo, en una bola de estambre completamente enredada. Ahora, aunque el resultado de la filosofía, dice Wittgenstein, es simple, su método para llegar a él no puede serlo. ¿Cuál es el método filosófico?
es muy distinto al método científico, porque el método científico utiliza la observación, por ejemplo, la hipótesis, podríamos resumirlo fácilmente, ¿no? La síntesis, ¿no? La antítesis y la tesis, ¿no? Claro, lo dije en orden, no en orden como es, pero ese es el planteamiento que podríamos decir nosotros. Ahora, una de las cuestiones que también dice Wittgenstein es que la complejidad de la filosofía no va a residir en esta cuestión temática. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos abordando a Kant, el día de mañana podremos abordar a los nihilistas, y antes de terminar mi intervención, quisiera decir algo con respecto a los nihilistas. O hay de dos, o te vuelves un nihilista desenfrenado tipo Emile Cioran, y crees entonces que el hombre no puede conocerlo nada, y que incluso el hombre mismo es la absurdez completa, es la nada, o te vuelves contraparte de los nihilistas que para mí serían los estoicos, o te vuelves un estoico, una persona que nunca se deja desmotivar. Ya lo decía, por ejemplo, digo, hay muchos estoicos, pero quien creo yo representa muy bien esta escuela es Lucio Anneo Séneca. Séneca, no hay frase más estoico que la de Séneca cuando dice que nunca hay viento en contra para aquel que sabe hacia dónde se dirige, ¿no? Esta embarcación que sabe qué ruta siempre lleva. Entonces, yo reitero que la complejidad de la filosofía efectivamente no reside en su temática, sino en nuestro enredo del entendimiento mismo. Una de las críticas que se le hace a los filósofos es la utilización de estos tecnicismos, ¿no? Teleología, praxis, axioma, el ente, y sobre todo, pues ya lo platicaba Manolo, Kant tiene los juicios a priori, los juicios sintéticos, después va a constituir los juicios sintéticos a priori, y toda esta, por ejemplo, podríamos decir, la crítica de la razón pura, pues es como la película, la de Shrek, ¿no? Y perdón que haga el ejemplo tan burdo, tiene capas, como la cebolla, y tras esa capa hay otra capa, entonces hay que ir a la médula principal y poder desentrañar lo que nos dice la filosofía, que de alguna manera nosotros mismos la hemos hecho compleja. Ahora sí, si ustedes me lo permiten, y con el beneplácito de nuestros asistentes, vamos a empezar con la ronda final de posicionamientos y sobre todo de preguntas y respuestas, y vamos a darle lectura a ellas. En voz de Miguel Armenteros, nos pregunta si hay alguna crítica que se pueda hacer a la ilustración tipo británica. En este sentido, para esta siguiente ronda, me gustaría que cada uno de ustedes pudiera dar la respuesta a cada una de las preguntas. Reitero, en voz de Miguel Armenteros nos pregunta, ¿hay alguna crítica que se pueda hacer a la ilustración tipo británica? ¿Qué podrías decir, Manolo? Pues yo diría que sí, aunque yo soy bastante partidario de ella, pero decir que la principal crítica de la ilustración británica es que cae en el escepticismo. En la medida en que, digamos, o sea, es que me cuesta mucho decir algo en contra porque estoy bastante a favor, pero digamos que la crítica que se le hace a la ilustración británica es caer en el puro sentimentalismo, que luego tendrá su repercusión incluso en nacionalismo absurdo y demás. Pero lo cierto es, y te doy la parte positiva y la parte negativa ya te la explico, pero lo cierto es que la parte positiva es que mientras la ilustración, digamos, de Kant y toda esta gente apostaban por la racionalidad como algo único, esta gente ponía el énfasis también en que no somos pura racionalidad, entre otras cosas porque si pienso luego soy, estás dependiendo del pensar. La crítica sería, ¿qué pasa cuando dejas de pensar? ¿No eres? ¿Eres solo pensamiento? ¿No tienes sentimientos? Y todo eso lo estudiará de ilustración, digamos, británica. Muy bien, y ahora que lo planteas en esa terminología, me recordaste la película de Matrix. Capaz que vivimos en la Matrix y todo lo que pensamos, sentimos y vivimos no es sino una experiencia falaz, una experiencia creada por alguien más, ¿no? En algún momento le preguntaron, no recuerdo ahora el filósofo, pero le preguntaron si él creía en la vida extraterrestre, y su respuesta me parece asombrosa. Dice, no sé qué pensar sobre la vida extraterrestre, pero lo que sí puedo pensar es que si no existe vida, sino la propia, la nuestra, la humana, sería un verdadero desperdicio de espacio, en tanto que el espacio o el universo siempre está en expansión, ¿no? Y yo creo que es una respuesta muy atinada. David, ¿qué piensas con respecto a la pregunta de origen? A ver, yo creo que se le pueden hacer varias críticas a la ilustración británica. La primera es la que bien ha dicho Manolo. Ellos basan su ética mucho en los sentimientos.
El que más, yo diría que Hume. Adam Smith no tanto, pero Hume, o sea, él construye literalmente la ética desde el sentimiento. Y se ha llamado a la corriente ética que inaugura Hume el emotivismo. Es decir, lo bueno y lo malo depende de lo que yo sienta. Y a mí eso no me gusta, porque si yo siento que a mí me da placer matar o lo que sea, eso no justifica que yo pueda matar. Es decir, yo creo que el emotivismo olvida una noción de justicia que sea objetiva. Y luego la otra, además, sentimiento. Ya no, si construimos una ética a partir del sentimiento, ya nos tenemos que poner a discutir sobre qué es el sentimiento en general, que puede haber disenso sobre eso, si es y sobre si no es sobre el sentimiento en general, qué sentimiento en concreto. Es decir, construimos la ética desde el placer, como los epicúreos dicen, o construimos la ética desde el sentimiento de la felicidad, como hacen los utilitaristas, y ahí desde el propio Kant se puede ver una crítica de corte subjetivista a estas dos corrientes, basadas en el emotivismo y en el sentimiento, es decir, de que el placer y la felicidad es algo subjetivo, es algo de que cada uno es diferente, y desde algo subjetivo no puedes construir una ética que pueda ser objetiva. Y luego, la otra parte, la otra crítica, es que se le puede hacer una crítica a su filosofía política, porque la mayoría de pensadores de la Ilustración británica, pues, son liberales clásicos. Adam Smith, liberal clásico, Hume, Kant coge de ahí su liberalismo clásico, que, bueno, para Kant el fin del Estado es la libertad, como para Spinoza, otro que podríamos decir que es liberal clásico, aunque también este racionalista del que hemos hablado antes no solo coge el método, sino que también le puede haber influenciado en política y tal. Y eso, y la crítica que se le hace desde el libertarismo y la filosofía libertaria al liberalismo clásico, que es injusto, ineficiente, etcétera, etcétera. Y ya está. Bien, muy cierto. Ahora que hablas de los axiomas y hemos venido repitiendo mucho la terminología, la cuestión del científico, como bien marcó Kant, y creo que también es algo muy rescatable, Kant en general es muy rescatable, todos los filósofos son rescatables, aunque posteriormente llegasen más a criticarles la filosofía que ejercieron. Yo creo que lo rescatable en Kant sí son los juicios sintéticos a priori, que construyen el entendimiento del mundo, y sobre todo porque hay algo muy fundamental. La matemática, toda la matemática, dice Kant, es un conocimiento sintético. Yo estoy de acuerdo en ese sentido. ¿Por qué? Porque todo científico, ya sea social o natural, por así decirlo, si hay una división entre ciencia, que algunos dicen que solamente hay una ciencia, simplemente que la hemos fraccionado para poder entenderla mejor, pero vamos a suponer que ciencia solo hay una. En este entendido de la ciencia no podemos partir de la nada, y esto ya se ha comprobado. Para poder ejercer algo, un conocimiento, necesitamos algo previo, una base. Por ejemplo, la aritmética, el álgebra, el cálculo, ¿no? De Newton, en fin, necesitamos herramientas. En este tenor, ustedes pueden pensar, en voz de Maximiliano Abondano, ¿qué podemos pensar sobre los planteamientos de la experiencia como punto necesario para el conocimiento? Ya yo introduje un poco al tema, necesitamos partir de algo, porque partir de la nada es absurdo. Incluso si hacemos un giro copernicano nuevamente y nos situamos en, por ejemplo, Albert Camus, que es el filósofo del absurdo, incluso vio en el absurdo una manera para poder iniciar algo. Vio en el absurdo el origen, contrario al todo. Entonces, me parece asombroso que Albert Camus, con respecto a Martin Heidegger lanza la pregunta del siglo XX que va a ser ¿por qué existe todo y no la nada? Y entonces Albert Camus le toma la palabra y dice, efectivamente, partamos por tanto de la nada. Y es partir de algo. El pensamiento de la nada es un pensamiento ya, como bien decías, David, hace rato. Entonces, reitero, ¿ustedes qué piensan de los planteamientos de la experiencia como punto necesario para el conocimiento? Comienzo contigo, Manolo. Bueno, pues yo rápidamente, si te digo la verdad, o sea, la nada cuesta muchísimo pensarla y sobre todo partir de ella. O sea, es que lo único que se me ocurre decir en este sentido es la creación ex nihilo, en la cual se presupone que de la nada sale algo. Quizá sea posible, pero desde mi mentalidad y creo que desde la mentalidad occidental
pues se presupone el ser. De hecho, toda la historia de la filosofía es la historia del ser, como diría Heidegger, y del olvido del mismo. Entonces, la experiencia es lo que posibilita. Si no tienes contacto con la experiencia, creo que es imposible que construyas nada. Vamos, no sé cómo decirlo, pero para mí la experiencia es lo fundamental. O sea, incluso tener experiencia de uno mismo o del mundo que le rodea, o como lo quieras ver, pero el hecho de, ¿cómo decirte?, de darte cuenta de que existes, pues hostia, dices, no tengo la certeza absoluta, pero ya estás partiendo de algo. Cuando quieres incluso la nada se objetiva. No sé si me explico. Sí, la verdad es que en este planteamiento tú consideras a lo que yo he entendido que la experiencia es la base fundamental de toda verdad. Del inicio de la filosofía, claro que sí. Y con respecto, para pasar a tu respuesta, David, si ahora asociamos esta experiencia con el planteamiento de lo perfecto e infinito propuesto por Descartes en sus meditaciones metafísicas y antes por San Anselmo, ¿qué podrías decir al respecto? Pues fíjate que yo cada día que pasa creo que la idea de perfección, la idea de infinito, llamémoslo como queramos, que se le atribuye tradicionalmente a Dios, pues cada día estoy más de acuerdo con la teoría de Feuerbach, según la cual Dios es una proyección del individuo. O sea, anhelamos algo y en ese anhelar lo que hacemos es una proyección hacia un ser que nos supera. Y, fijaros, volviendo a Hume, Hume tiene la obra de diálogo sobre religión natural y él dice, da muchísimos argumentos, es un diálogo y es maravilloso y él dice, bueno, si nuestro conocimiento y nosotros mismos somos finitos, no podemos hablar de algo que sea infinito, en tanto que iría en contra de nuestros propios límites cognitivos. Entonces, si te digo la verdad, la postura quizá más sensata sea el agnosticismo, pero yo me declaro abiertamente ateo porque no veo la capacidad, o sea, personificar a una sustancia que nos sobrepasa me parece absurdo, vamos. Y es lo que, en mi opinión, se ha hecho con conceptos como perfección absoluta, infinitud y demás. Pero vamos, siempre respetando también. O sea, también es fundamental, aunque uno no crea, el hecho de no creer no es tienes por qué imponer a nadie. Lo mismo que el que cree no te tiene que imponer a ti. Creo que eso es la base de ser una persona laica y defender que el Estado también sea laico. Me parece perfectísimo. Ahora sí, David. Ok, ahora voy a comentar esto del Estado laico. A ver, te voy a poner una cosa con lo de Dios contra el Estado. A ver quién gana. Que yo creo que gana Dios. Y yo soy agnóstico. A ver, lo primero, lo de la nada, es que, a ver, nosotros no podemos ver en nuestra mente la nada. Ni siquiera podemos imaginar la nada. O sea, la nada es como un unicornio. Es que va más allá del unicornio. Porque un unicornio tú te lo puedes imaginar. Pero la nada es que ni te lo puedes imaginar. Porque tú piensas la nada, pues ves como un vacío blanco o negro en tu cabeza, pero eso ya es algo, porque ya es blanco o negro. Entonces solo podemos pensar en la nada como un concepto. Y luego, es cierto lo que dice Somanolo, de que en tanto que el origen del conocimiento es la experiencia, y esto lleva a Hume, le lleva a Hume a decir que es cierto, que no podemos saber nada de Dios, porque Dios es lo contrario a la experiencia, es decir, es infinito, perfecto, y esto no lo podemos ver en la experiencia, por tanto, si todo conocimiento parte de la experiencia y esto no está en la experiencia, no podemos conocerlo. Pero bueno, eso es lo que dice Hume, y Hume termina en el ateísmo. Kant en ese sentido, hace la crítica, o sea, Hume antecede la crítica metafísica de Kant, que hemos hablado de ella. Kant deriva más en un agnosticismo, es decir, no dice que Dios, el alma, no exista. Dice que son conceptos que son indemostrables. Al menos indemostrables desde lo que él llama la razón pura. Porque luego, para conceptos metafísicos como la libertad o como Dios, en lo que él llama la razón práctica, sí que intenta justificar la existencia de esos conceptos desde la razón práctica. Por ejemplo, Dios, que es una especie, el Dios de Kant es
es parecido al árbitro imparcial de Adam Smith, y también es cuando muy relacionado con lo de la ética, cómo intenta justificar Kant a Dios desde la ética. Dios es lo que nos garantiza el sumo bien, que es el bien mayor, cuando seguimos el imperativo categórico, y ahí es cuando entra Dios. Y eso, tenía algo más que... Y la demostración de la libertad de Kant es que la libertad en ese sentido Kant la ve como una experiencia, como algo que no se puede demostrar desde la razón pura, sino que la libertad no es una cuestión de la razón pura, como han tratado otros filósofos antes, que es como Spinoza, que termina en el mismo por no saber demostrar de forma especulativa y mediante la razón pura la libertad. Dice, por el principio de razón suficiente y más cosas. Pero Kant dice, la libertad no es una cuestión de la razón pura, es una cuestión de la razón práctica. Y a mí eso me parece una justificación brutal. Y luego, la idea de perfección infinito, es cierto que eso que dice Manolo de Feuerbach, pero por ejemplo, Locke ya dice lo mismo mucho antes que él, que es que nosotros, a ver, nosotros somos imperfectos y somos finitos. Pues la razón humana tiene un mecanismo, o sea, la razón humana es capaz de pensar lo contrario de lo que conoce. Es decir, si somos finitos, la razón humana puede generar el contrario, que sería lo infinito. Y si somos imperfectos, la razón humana crea lo perfecto. Pero eso para Locke no son argumentos filosóficos que justifiquen la existencia de Dios. Y ya, lo último, y ya le paso a Manolo, lo de eres ateo y no crees en la existencia de Dios, pero por ejemplo sí crees en la existencia ontológica del Estado, de que el Estado pareciera así como que vamos, Estado laico, no sé qué, pero ahí ya está justificando la existencia del Estado. Por ejemplo, yo creo que Dios, aunque yo sea agnóstico, es más respetable que el Estado, porque aunque sea Dios, tiene argumentos filosóficos y ontológicos con los que justificar su propia existencia. Aunque sean mentiras, se puedan discutir, pero el Estado no tiene ningún argumento filosófico para justificar su existencia. Entonces, yo soy agnóstico de Dios, pero ateo del Estado. Eso nos queda claro, me parece que a los que te conocemos muy bien. Es más, tú defenderías a cualquiera excepto al Estado, eso nos queda, eso nos queda claro. Pero miren, que la cuestión, porque hemos introducido un poco el tema de Dios, que me parece asombrosamente correcto, en tanto que si metemos al universo, tenemos que meter la idea de Dios también como perfección completa, y no es un oxímoron. Uno podría pensar que la perfección completa es una tontería decirlo, que se contrapone, pero no. Hay perfecciones perfectibles. De hecho, el hombre tiende a la perfectibilidad. El hombre pretende alcanzar siempre la excelencia, ¿no? En ese sentido. Ahora, si nos vamos a la cuestión estética, ahora que planteaba en el tema de Dios, hay un poema del maestro José Gorostiza, mexicano, escritor mexicano, en donde se reafirma el poema a sí mismo, el poeta se reafirma a sí mismo, pero reconoce que existe algo externo y ese algo externo es Dios. El poema comienza diciendo, lleno de mí, al decir lleno de mí es conociéndome a mí mismo, sabiéndome a mí mismo, teniendo la noción del yo, y posterior prosigue, sitiado en mi epidermis por un Dios inacible que me ahoga. Eso me parece asombrosamente bello porque estás completamente maniatado, absorto por un Dios que tú no puedes tocar, pero que a su vez Él sí te puede tocar a ti. Por un Dios inacible, intocable, inalcanzable que me ahoga. Es hermoso porque la concepción de algo que te puede ejercer sobre ti un poder determinado, pero tú sobre él no, es esta pugna entre lo mortal y lo inmortal. Y recapitulo a otro escritor, Jorge Luis Borges, escritor argentino. Borges, cuando planteaba la cuestión de la inmortalidad, decía, si un hombre es inmortal, ese hombre puede ser todos los hombres, en tanto que puede vivir la vida de todos los hombres en el momento en que él quiera. La cuestión es que lo quiera hacer. Y hay un planteamiento en el cuento del inmortal en donde dice que los inmortales más que querer vivir la vida se pasan meditando, en tanto que incluso, de una manera poética por supuesto, hubo un inmortal, el más longevo de todos, que se pasó pensando tanto tiempo que un pájaro anidó en su corazón. Claro, esta es una noción muy poética, pero es justo ello lo que platica David también y Manolo,
¿Por qué los mortales decidimos vivir? Porque los mortales nos sabemos tan imperfectos que sabemos que podemos morir incluso ahora mismo de un ataque fulminante al corazón y ya no vamos a poder hacer nada. Entonces, el mortal necesita vivir por la necesidad, no de vivir en sí mismo, sino porque sabe previamente que no puede ser inmortal. Entonces, he ahí la concepción de un Dios inacible que nos ahoga, como decía Gorostiza, pero también la resolución clave, vamos a morirnos. Por tanto, lo que plantea Max Abondano en su opinión es, si nosotros conocemos la infinitud en su máxima palabra, pero a la vez la experiencia no la puede reconocer, tenemos un nudo completamente, porque la experiencia nos puede decir lo puntualmente en este sentido de la verdad, la verdad muy en la cuestión del ya, de la hora, pero no puede decirnos el infinito universo. Entonces, eso es algo muy interesante. Podemos conocer el hoy, pero no podemos conocer la extensión del mañana. Bien, ahora, antes de pasarle las palabras y para ir desahogando un poco, porque como bien diría Wagner, se acerca el ocaso de los dioses, quisiera hacerles una reflexión. Cuando Prometeo le da el fuego a los hombres, ¿este fuego para ustedes qué representa? Más allá de lo evidente, ¿podría representar la verdad? ¿Podría representar, el método científico? El fuego que Prometeo le delega a los hombres, para ustedes, ¿qué representa? ¿La verdad, el método, la esperanza? Aunque claro, Nietzsche después iría en contra de la esperanza. De hecho, Nietzsche diría que la esperanza es el peor de los males del hombre, en tanto que siempre le deja algo hacia futuro, cuando lo que tienes que pensar es el ahora, ¿no? El momento, el hoy. ¿Qué pensarían ustedes con respecto a lo de Prometeo y el fuego? No sé si... ¿Manolo? ¿David? Bueno, No, empieza tú mismo, si quieres. vale, pues mira, fíjate que sí que es verdad que Nietzsche criticará, incluso anterior a él, ya Spinoza también critica la esperanza, porque la considera, digamos, una tristeza. Para Spinoza hay dos pasiones fundamentales: la alegría, que aumentaría las ganas de vivir, lo que él denomina el conatus, que es el impulso por el cual todo ser quiere seguir en la existencia, y por otro lado está la tristeza, que sería una disminución de ese conatus. Y precisamente dirá, pues, que, por decirlo así, la esperanza es una pasión inestable porque te mueve en la ambigüedad de que puede ser un futuro mejor, y también habla del pasado. Eso podemos discutirlo mucho, si sobre el pasado podríamos tener esperanza o no. Y con respecto a lo de Prometeo, pues yo creo que, a pesar de que la esperanza, como bien había dicho Spinoza, es una pasión, digamos, inestable, creo que la esperanza es fundamental. Y aquí me gustaría, y volviendo al tema de Dios y demás, me gustaría hacer una aclaración. Yo creo que el problema que hemos tenido es que no hemos sabido todavía, incluso como sociedad, fijaros lo que os digo, aprender a diferenciar entre teología y religión. Porque, por ejemplo, en mi opinión, Aristóteles lo podríamos considerar un teólogo. De hecho, el primer motor él lo llama Dios, pero, y esto creo que es lo importante, mientras que toda religión necesita de una teología, no toda teología acaba en religión. La religión es una teología dogmática, lo que Hume llamará teología dogmática, religión dogmática. Y sin embargo, la teología es, en mi opinión, una forma de explicar el origen, la hipótesis acerca del origen del universo, mientras que la racionalidad religiosa, si se le puede llamar así, lo de racionalidad, lo que pretende es imponer una cosmovisión y un orden político, mientras que una teología no deriva necesariamente en religión. Cierto, la verdad es que estoy de acuerdo contigo en esta discrepancia que puede existir entre conceptos. De hecho, una de las críticas que también se le hace al método, sea cual fuese, ya sea desde el positivismo o, como diría David, el método también falsacionista de Karl Popper, que también lo que pretende es alcanzar que existen ciencias y pseudociencias, ¿no? Una crítica que hace Karl Popper es que mucho del conocimiento no llega a ser completamente ciencia, sino que se queda en el proceso de ciencia e incluso se tergiversa para terminar en lo que vamos a concebir como la pseudociencia. Bien, ahora, en ese sentido, Luis Fernández Ordóñez tiene una duda sobre el axioma de la acción humana, específicamente de la que platicaba David. Él pregunta si se refiere a la acción entendida económica o en su totalidad. ¿Qué podrías decir al respecto, David?
Ok, pues voy a comentar un poco lo que había estado hablando y ahora le respondo a Luis, ¿vale? Claro, por supuesto. Vale, pues a ver, tú primero hablabas de como que la perfección, de que siempre intentamos llegar a la perfección. Pues en ese sentido es muy cierto lo que dices y desde antes de Cristo ya fue así, desde la ética, por ejemplo, la virtud es ese camino que podríamos decir hacia el bien, hacia el actuar bien, hacia lo perfecto. Y bueno, a ver, va cambiando a lo largo de los autores, para Sócrates es una cosa, para Aristóteles es otra, pero esa virtud nos lleva como hacia el bien y hacia la felicidad, pero estas éticas antiguas te dicen qué hacer para llegar a ser eso, te dicen qué es la virtud, no te dicen sé virtuoso, no, te dicen qué es la virtud y qué tienes que hacer exactamente para llegar a ser feliz. Eso contraponiéndolo con Kant, por ejemplo, que estábamos hablando, Kant no es, aquí rompe con ese tipo de éticas, porque la ética de Kant es una ética formal, que no te dice qué hacer, sino te dice cómo hacer lo que haces. Y ahí ya nos meteríamos en imperativos y otras cosas, pero bueno. Luego, en el tema de Dios está en nosotros, pero nosotros no estamos en él. Eso me ha recordado mucho a lo que decía San Agustín, que es básicamente eso. Dios pone cosas en la realidad y nosotros obtenemos ese conocimiento de Dios a partir de la realidad, aunque es medio invento lo que dice, pero bueno, en un sentido sí veo paralelismo entre religioso y Kant, porque como decía Gustavo Bueno, Kant en última instancia es un cura laico, en parte tiene muchas cosas de religión, y por ejemplo, lo que él dice del juez de la conciencia, o sea, para San Agustín, por ejemplo, del que estamos hablando, la voz de la conciencia es Dios, o sea, la conciencia que te habla es Dios, y para Kant no, pero la idea la coge de ahí, yo creo, de estos cristianos. Y Kant habla del juez de la conciencia, del que nos damos cuenta, o sea, es el juez que nuestra voz que nos está hablando cuando actuamos mal. Y esa voz, dice Kant, que ningún abogado, ninguna excusa vale para que se apague esa voz. Luego lo de Manolo de la teología de religión. Es verdad, estoy de acuerdo en eso, y por ejemplo, un teólogo que no deriva en religión, podríamos decir que sería Hegel, con lo del espíritu absoluto. Y en cuanto a lo del fuego de Prometeo, pues, hombre, yo lo veo muy, muy en parte ligado a la filosofía política, porque o sea, el fuego de Prometeo es la manifestación de la desobediencia, de la libertad, de hago lo que yo quiero, me da igual quién esté ahí arriba y mandándome. En ese caso, en el mito de Prometeo es Zeus, que dice, no, mira, el fuego, pues no sé qué. Pero Prometeo le da igual y se rebela contra la autoridad, es decir, desobedece. Y como decía Zuro bastante bien, el que desobedece es libre, y el que solo vive en la obediencia es el esclavo. Y sobre la relación humana, a ver, yo sé que Mises, que es el que elabora el teorema de la acción humana, se refiere a acción económica, pero a ver, yo creo que es extrapolable a la acción en general, porque también habla mucho de que toda acción es un intercambio. Y, por ejemplo, él dice que incluso cuando no actúa, está haciendo un intercambio dentro de la acción. Por ejemplo, que es lo que se llama intercambio autista. Si yo estoy ahora tumbado en el sillón, si yo estoy tumbado en el sillón y decido no moverme, eso no sé si sería una acción o no, pero sí sería un intercambio autista o una opción autista, porque estoy cambiando una situación de espacio o de hacer un ejercicio por otra, que es estar en reposo, preferir estar en reposo a estar en movimiento. Y eso es como preferir una serie de medios, no hacer nada, y para llegar a una serie de fines. El fin es no moverme el sillón. ¿Cuál es el medio? No hacer nada. Y eso no necesariamente, hombre, se puede discutir lo de acción económica y tal, pero que básicamente que yo creo que lo de acción está muy relacionado con lo de los juicios sintéticos a priori y no solo hay que usarlo para metodología económica, es decir, o sea, lo de la praxeología y tal está basado en el método, en la epistemología kantiana y la epistemología kantiana es filosófica, que luego Mises la deriva en economía, pero yo creo que se puede usar para ética y filosofía política, pero bueno, ya está. Sí, por supuesto. Y de hecho, con su
Con su merced, como dirían los poetas. Posteriormente podríamos tener un evento sobre ello, sobre cómo desemboca la filosofía kantiana ya en el plano económico y sobre todo en la escuela austriaca, porque también ahí podría ser un buen tema y sobre todo de actualidad. Ahora, para pasar ya a las siguientes preguntas, si asumimos que la suma de las perspectivas de los individuos, nos dice Luis Fernández Ordóñez, resulta en la verdad, pregunta, ¿cómo es posible negar que el hombre construye la naturaleza y sus leyes? ¿Quién gusta iniciar? ¿Manolo? Uf, pues lo estoy pensando, pero si te digo la verdad es que no tengo una respuesta clara. Es muy buena pregunta, ¿eh? O sea, sinceramente se lo pasaría a David porque es que no tengo una respuesta nada clara ante esa pregunta. Yo lo que haría es negar la premisa, es decir, para mí la verdad no es la suma de las perspectivas de los individuos. Eso es lo que dice Ortega y Gasset, pero para mí la verdad no es eso. Para mí la verdad es, no sé, Nietzsche decía que es lo contrario a la fe. La verdad es conocimiento, contraponiéndolo a la fe, que es creencia. Pero claro, el conocimiento puede estar errado o es creencia verdadera justificada. ¿Qué es el conocimiento? Pues, no sé, es que hay ya desde Platón en el Menón, que habla de conocimiento, hasta luego la filosofía analítica del siglo XX y Davison y Russell. Es que el tema de qué es la verdad y qué es el conocimiento es que es infinito y da para una charla, no, da para 5 charlas. Pero no sé, Bueno, pues, a esa pregunta es negación de la premisa e introducir un nuevo concepto de verdad que no sea ese. ya, pues mira, tal vez para no meternos en problemas, yo contestaría que utilicemos el pensamiento de Sócrates, ¿no? ¿Qué es verdad? Pues no sé qué es verdad, y eso es verdad porque solo sé que no es verdad, ¿no? Exacto. Ahí es. La clave en el origen de la filosofía. La eterna duda. También nos preguntan si lo científico es lo que puede ser de otra forma. ¿Podría ser la ciencia solo axiomas autoevidentes y lo que deriva de ellos? Podríamos pensar lo que sigue. ¿La ciencia podría ser axiomas autoevidentes, como ya lo planteabas tú, David, y lo que deriva de ello? ¿O es otra cosa? O sea, sí, yo creo que ciencia puede ser eso. O sea, en el sentido de que no puedas refutar esos axiomas, porque como son autoevidentes y como son autoevidentes, nada más leerlos ya te das cuenta de que son necesarios, pues serían científicos en el sentido aristotélico, de que son necesarios y no son contingentes. Es decir, el axioma, ese del que estamos hablando, no es que no pueda, o sea, no es que es o no es necesario y punto. Y en ese sentido, con la definición de ciencia que yo he dado antes, que es la aristotélica, pues yo creo que sí es científico. Y prefiero ese tipo de ciencia, aunque sea más difícil llegar a ella, que la ciencia del consenso, básicamente, ya está. Es lo que quería decir. La ciencia del consenso lo has llamado. Es que eso no es ciencia. Consenso. Vamos a dejarlo. ¿Qué es lo que se entiende por ciencia? Consenso. Eso para mí no es ciencia. Ya, sí, porque el consenso mismo puede estar errado, ¿no? Claro, es lo de Sócrates y Platón, de que la mayoría puede equivocarse y poder no tener la verdad. Pero, y por eso no me gusta la democracia, ni me gusta lo que se entiende hoy por ciencia y tal. Pero, Bien, estoy de acuerdo contigo. Manolo, ¿qué pensarías al respecto? Pues evidentemente, aunque la mayoría pueda equivocarse, lo valioso es que mediante la suma de cada vez más voces podemos darnos cuenta de quién se equivoca y quién no. Y en ese sentido se puede salvar tanto la democracia que tanto detesta como la actividad científica. Es decir, no es algo que se imponga, sino que mediante lo que hace que avance la ciencia precisamente e incluso la propia democracia son las voces discordantes. ¿Que en algún momento esa mayoría se impone? Sí, pero lo que demuestra que hay progreso en la ciencia, en la actividad política podríamos dejarlo para otra charla y para muchas más, pero en la ciencia lo que se demuestra es que hay progreso, hay avance, porque hay voces que cuestionan las hipótesis que se plantean al principio. Cierto, completamente de acuerdo. De hecho, la gente que pensaba que la filosofía es algo que iba a morir,
con el desarrollo científico tal cual, o la búsqueda de verdades, decían que la filosofía era algo completamente arcaico, y eso no puede ser más falso. Hoy, por ejemplo, la filosofía de la ciencia está en boga de todos, se está desarrollando demasiado, y no solo la filosofía de la ciencia, hoy incluso se está iniciando la filosofía de la música, la filosofía de la historia, ¿no? Yo el campo que conozco es la filosofía de la ciencia, que busca decir cómo debería de ser el proceso científico, en tanto que, por ejemplo, ahí podríamos implantar una ética científica, no sé, cuestiones morales incluso como el aborto sí o no, desde la perspectiva de la ciencia, ¿no? Podríamos implantar, otro ejemplo claro, cuando las personas nacen por alguna cuestión unida al cuerpo del hermano, entonces decidir si los médicos deben separarlos o no, a sabiendas de que uno de los hermanos pueda morir. Estas cuestiones son planteamientos, ya lo sé, que éticos, y lo tienen que ver los eticistas, pero sobre todo son planteamientos de la verdad, son planteamientos del hoy. Entonces, bueno, yo dejaría por ahí la ronda de preguntas y respuestas porque el tiempo apremia. Sin duda alguna, lo que podríamos definir, bueno, es que hemos dado una charla bastante agradable, les agradezco sobre todo. No hemos terminado, me gustaría que dieran un planteamiento final, una conclusión, un cierre ustedes, cada uno de ustedes. Yo podría platicarles brevemente que, bueno, hemos descrito ya que Hume piensa que el conocimiento solo proviene de la experiencia y sobre todo de los sentidos. Hemos platicado aquí sobre los sentidos. Llega a posterior René Descartes y René Descartes refuta lo que dice Hume en tanto que él plantea que el conocimiento solo proviene de la razón porque los sentidos te engañan. Lo magistral de Kant, en Kant, y con eso puedo yo cerrar, es que Kant asume la perspectiva de Hume, la perspectiva de Descartes y lo conjuga, lo reconfigura en los juicios sintéticos a priori. Y entonces, a priori tenemos ya el pensamiento de Hume y en el sintético tenemos el pensamiento de Descartes. Creo yo que eso fue lo más loable que hizo Kant, restituye a su maestro Hume, pero también no deja de lado a un gran innovador que fue en su momento René Descartes. Para mí, ese sería un posible cierre a la charla de hoy, no sin antes darle la palabra para las conclusiones finales. No sé quién gusta empezar, Manolo o David. Vamos a empezar contigo, Manolo, porque David empezó. ¿Qué te parece? Vale, genial. Pues perfecto. Yo primero de todo agradecer, la verdad es que ha sido una charla bastante amena, súper bien, lo podemos repetir cada vez que queráis. Y bueno, yo me gustaría cerrar diciendo que me parece súper bien que hayamos hablado de Kant, porque creo que Kant, a pesar de ser de 1724, ¿no? Que uno lo piensa y dice, madre mía, ¿qué me puede decir a mí un señor que nació en 1724? Pues creo que Kant es un antídoto contra, digamos, el nihilismo decadente que se vive a día de hoy. Quizás su formulación no sea la más correcta, tenga equivocaciones. De hecho, por ejemplo, cuando Kant considera que el espacio y el tiempo son, digamos, lo absoluto para que la cosa, el fenómeno se dé, la ética podemos también estar en desacuerdo en que hay que presuponer que Dios exista, pero todo eso también, digamos, que lo recuperará luego después un discípulo suyo, Karl Otto Appel, en la obra La ética del discurso, que es un intento de rescatar a Kant de una manera bastante limpia, bastante buena, y creo que tanto Kant como en general toda la filosofía, incluso el autor que menos creas que te puede aportar algo de, digamos, de sentido, de ese sentido del que hablábamos cuando hacíamos referencia a la religión, y buscar algo un poquito sólido en este mundo tan líquido en lo que nos movemos y que no seguiremos movimiento como no pongamos un poco de solidez. Cierto, pues sobre todo agradecerte también tu participación y te tomaré la palabra para en próximas ocasiones poder tener este diálogo, porque nos queda el diálogo sobre la escuela austriaca. Ya me gustaría también invitar a más amigos nuestros, pero bueno, ya lo platicaremos posteriormente. Ahora sí, David, te cedo en casi última ocasión la palabra. Sí, yo Kant, o sea, creo que es un antes y después en la filosofía, o sea, hay varios antes y después en la filosofía. Por ejemplo, Aristóteles sería uno, luego Kant es otro. Pues yo creo que Kant es para mí, o sea, uno cuando lo lee, a mí me ha marcado más, que no voy a olvidar tanto a lo de Kant que a lo de Aristóteles, como que a mí me ha afectado más la lectura de Kant
a mi forma de entender la realidad que la de Aristóteles. Y, por ejemplo, esto de fenómenos noúmenos, cómo se relacionan sujeto y objeto, más que tanto tema aristotélico de la naturaleza de las cosas. Y luego yo creo que para mí Kant, donde a mí más me gusta, no es su filosofía, que sí, que me gusta mucho, y cómo ha derivado luego en otros planteamientos como Ortega y Gasset y tal. Y luego también más, en filosofía política no me gusta tanto, tiene cosas buenas, por ejemplo, su oposición a impuestos progresivos y proporcionales y tal, y algo más, pero lo que para mí a mí más me gusta de Kant es su forma de explicar cómo los derechos son absolutos, es decir, no se puede invadir un derecho sin importar las consecuencias, ni lo que te rodee, sino que el derecho es algo absoluto, aunque luego eso se podrá criticar, pero esa concepción que es el deontologismo, lo que se llama en filosofía moral, deontologismo, que se opone al consecuencialismo, al utilitarismo, yo creo que sobre todo para la filosofía liberal, libertaria y tal, es heredera total de Kant. Y nunca se tiene esto en cuenta porque siempre se ve Locke y tirando de Locke. Pero Kant es mucho más duro que Locke en este tema de los derechos. Yo creo que habría que rescatar la ética kantiana, que no es tanto basada en la felicidad ni en el placer, sino en el deber. Que es como él dice, cuando suenan las campanas del deber, se apagan las sirenas de la felicidad. Y así es. Y si no haces lo que debes, vas a escuchar al juez de tu conciencia y te va a estar atormentando detrás por por haberte quedado jugando a la Play y no haberte quedado estudiando. Y así es, yo creo que tienes razón. Y nada, eso, de Kant, a mí me gusta la ética, lo que él entiende por derecho y tal, y su filosofía de cómo entender la realidad. La filosofía política no tanto, pero en todo que hay un antes y un después, resumiendo, ya está. Muchísimas gracias, estoy muy de acuerdo con tu comentario, David. Quiero agradecerles específicamente a nuestros ponentes del día de hoy, también a todos los que pudieron estar en la transmisión. Este video va a quedar grabado y ya lo subiremos a las redes sociales para que la gente lo pueda tener, lo pueda ver. Agradezco enormemente a Estudiantes por la Libertad México, a Manuel Endinés Álvarez, nuestro ponente, David Marcos Luján, también nuestro ponente. Y yo cierro con un comentario. Decía Tomás Carley que puede uno perder la batalla, puede ser un héroe tanto el que triunfa como el que sucumbe, decía Tomás Carley, pero jamás el que abandona el combate. No abandonemos este combate en pro de las ideas y sobre todo del conocimiento. Sigamos dando la batalla porque vaya que hace falta. Muchísimas gracias a todos, les agradezco de sobremanera y nos vemos en una próxima emisión. Gracias.